Hoy, en conjunto con mi compañero Milton Ortega, procederemos a explicarles lo que es la característica de la tarificación. Tenemos las clases de tarifa. Existen varios tipos de tarifas para calcular el transporte de mercancía. Tenemos las tarifas relacionadas con el volumen. Las tarifas pueden cotizarse dependiendo del volumen de la mercancía que se transporta. La clasificación de carga tiene una pequeña bonificación dependiendo de su volumen. Ya cuando es una carga muy voluminosa, demasiado pesada, pasa a unas tarifas especiales. 2. Las tarifas relacionadas con la distancia. Para este tipo de tarifa existe un transporte para todas las distancias, tanto como en el lugar de destino como en el origen. Esto es más utilizado para lo que viene siendo el correo. Las tarifas relacionadas con la demanda. Los usuarios le dan mucho valor a lo que viene siendo la transportación. Esto ¿qué pasa? Esto no se puede exceder un límite superior cuando la empresa va a contratar el transportista en cuestión, ya que las tarifas son muy competitivas y es un valor de servicio que tiende a distorsionar el valor de las tarifas. Tarifas de transporte en línea se refiere a cargos incurridos que se dan mucho en las terminales, tanto como de origen, a veces de destino. Esto se da mucho en lo que viene siendo el transporte por carretera, de puerta a puerta, cuando son servicios como en camiones. Se pueden clasificar por su tamaño, por el método de envío, por producto y otros temas varios. Determinación del costo de la tarifa. Establecer cuánto nos costará un servicio requiere tomar algunos aspectos técnicos como lo son los costos directos y los costos indirectos. En algunos casos se consideran factores también como lo son el número de kilómetros recorridos, que este es el lugar de envío de la mercancía, la tasa de motorización, que quiere decir cuántos viajes necesita hacer, o sea, 1, 2 o 3. El equipamiento de las unidades, el ingreso por cápita, que es cuánto dinero reciben, y el porcentaje del transporte público que va a recibir. Las tarifas relacionadas con la distancia. Tenemos las tarifas uniformes. Para este tipo de tarifa existe un gran transporte para todas las distancias, tanto como en el lugar de origen como en el lugar de destino. Son utilizadas generalmente para lo que viene siendo el correo y su manejo no se relaciona con el envío sino con la distancia. Tenemos las tarifas proporcionales. Esto establece una relación entre la simplicidad de la tarifa y los costos del servicio. Tenemos las tarifas graduales. Es una estructura de la tarifa que se incrementa con la distancia. Las tarifas generales son tarifas que se cubren una amplia área en el origen, también puede ser en el lugar de destino. Las tarifas son un poquito más comunes en el transporte de productos en áreas no tan urbanísticas y mercados que se encuentran, que son bastante alejadas de ciertas áreas. Las tarifas de transporte en línea. Estas se refieren a los cargos incurridos entre las terminales de origen y destino o de puerta a puerta, en caso de los servicios de transporte de camiones. Estas tarifas de transporte de línea se pueden clasificar por producto, por tamaño de envío o por la ruta. La tarifa de transporte de línea por producto. En esta se diseña un sistema de clasificación del producto en el que la mayor parte de los artículos, los transportistas de camiones utilizan un esquema de clasificación similar, con excepción de que aquellos productos que no se pueden enviar por camión los excluyen. Otra de las tarifas sería tarifa de contrato, que esta tiene como prioridad sobre las tarifas de clases más generales,
Estas pueden ser tarifas especiales y tarifas únicas que reflejan situaciones de envíos individuales. Para el grueso de las millas totales se utilizan estas tarifas cotizadas especialmente, pero la mayor parte de los envíos pequeños utilizan tarifas generales de clasificación por simplicidad en la cotización de las tarifas. Otra de las tarifas que tenemos sería tarifa por tamaño de envío, que están los ferrocarriles, camioneros y corredores de transporte tienen un menor límite de cantidad sobre la cual basan los cargos o tienen un cargo único mínimo, de forma en que los cargos reales no pueden caer por debajo de ese mínimo. Es común encontrar tarifas cotizadas por la tarifa de clasificación y como un cargo mínimo, ya que las tarifas de clase son para cargas menores al vehículo y para cargas con una cantidad única mínima del vehículo y una tarifa de carga completa de vehículo adicionalmente al cargo mínimo. Otra de las tarifas que tenemos sería tarifa por volumen, que esta es cuando los productos son muy ligeros y voluminosos, que la clasificación por categoría no compensa todo lo que el transportista por los costos incurridos al transportar estos artículos, por lo cual se utiliza una de las tarifas por volumen que se basa en el espacio que ocupa en vez del peso. Otra de las tarifas sería tarifas de importación o exportación, que tal y como lo dice, los envíos se desplazan sobre rutas de transportación nacionales a menores tarifas que los envíos comparables. Estas cuentan con orígenes y con destinos internos. Otra de las tarifas que tenemos son las tarifas diferidas, que en estos casos el consignatario está dispuesto a aceptar la posibilidad de mayor retraso en la entrega a comparación con el servicio regular, que a cambio de menores tarifas. Esta se le promete al remitente que la entrega de la mercancía se realizará en una fecha determinada y los transportistas utilizan tales cargas para completar el espacio disponible. Los servicios diferidos se utilizan con mayor frecuencia en la transportación aérea y marítima. Otra de las tarifas sería la tarifa de valor de liberación, que esta le permite a los transportistas establecer tarifas con base en una responsabilidad limitada. Estas llamadas tarifas de valor de liberación porque la responsabilidad del transportista está limitada a cierta cifra fija. La tarifa del valor de liberación es útil cuando el valor real de los bienes es difícil de estimar. Y por último tenemos las tarifas de carga marítima, que estas son cotizadas sobre una base de espacio o peso, que los transportistas marítimos pueden pertenecer a otras organizaciones con el propósito de establecer tarifas colectivas. Las tarifas se estabilizan dentro de la organización. A la tarifa básica de carga pueden añadirse cuotas adicionales sobre cargos para cubrir conceptos como peajes o manejos. ¿Cuáles son los tipos de tarifas? Tenemos la tarifa plana. Normalmente uno mismo paga el importe regularmente. Tenemos la tarifa variable. Esto varía en función de la utilidad y del uso y se paga regularmente. Tenemos la tarifa low cost. Esto hace referencia a una tarifa que presenta un costo por debajo del mercado, de la medida que tiene el mercado. Tenemos la tarifa pública. Es el precio por cual nosotros como personas pagamos por un servicio público. Las tarifas marítimas. Para el caso de transportación marítima, los costos fijos se relacionan con las operaciones de terminal, es decir, tarifas de puerto, carga y descarga de la mercancía. Generalmente estos costos son altos, pero se compensan con los bajos costos del transporte en línea. El flete puede incrementar debido a las situaciones especiales de los países en los que operan las diferentes navieras. Las tarifas de transporte marítimo se establecen considerando algunos de los siguientes tipos de carga. Puede ser carga containerizada, que son por contenedores de 20, 40 y 45 pies. La carga consolidada, que es por metro cúbico por tonelada. Y la carga especial, que es de acuerdo a las dimensiones. Y la carga de alto riesgo, que son por tarifas especiales, que comúnmente son el doble. La tarificación en el transporte por carretera.
Las tarifas en el transporte de carretera, los precios del transportista se fijan por sus servicios. Hay tres formas habituales de contratar un transporte, ya sea nacional o internacional de mercancías. Primero son la carga completa. El régimen de carga completa, el dueño de la mercancía contrata un solo vehículo en exclusivo para solamente transportar su propia carga o su propia mercancía. Tenemos la tarifa de grupaje. En el régimen de grupaje o mercancía fraccionada, el cliente contrata un transporte, lo cual el vehículo transporta otra cierta cantidad de mercancía de otros clientes. Tenemos la tarificación por paquetería. En el régimen de paquetería, los transportistas consolidan una gran cantidad de pequeños envíos en una expedición. Los métodos de tarificación en la paquetería se pueden dar por el peso, por el volumen, la distancia que recorre el vehículo y también por su forma de carga. Aunque también influyen otros componentes en el transporte por carretera, que puede ser la competencia y también la demanda, aunque ellos siempre tienen un margen de ganancia por sus beneficios por su servicio de entre un 15 a 20%. Y todo esto implica para lo que viene siendo el cálculo de sus tarifas. ¿Cómo se determinan las tarifas del transporte? La mayoría de los profesionales en transporte conocen la fórmula básica para calcular la tarifa de cada viaje, pero nunca está de más recordarla. Esta fórmula es T igual a CF más CV en paréntesis por D, donde CF son los costos fijos, CV los variables y la D es la distancia a recorrer del viaje que se cotiza. Muchas gracias a todos por haber visto este video sobre nuestro trabajo final.